Vale, pues en primer lugar pedir disculpas porque tenía un problema con la cámara. Bueno, ahora he puesto otro sistema para que se me pueda ver, si es que se me ve, creo que sí, a la vez que hago la presentación. Bien, bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Voy a comenzar esta breve presentación en la que pretendo dar tan solo unas pinceladas acerca de cómo el agua fue un elemento fundamental en el modelaje evolutivo de nuestro linaje, y también haré referencia también acerca del papel de la dispersión, del papel que tuvo el agua en la dispersión geográfica de nuestros ancestros. Belén, no sé ¿Sí? el resto, yo no consigo verte. Me aparece solamente Belén, sí que veo la presentación, pero no te veo a ti. Pues en principio tengo el dispositivo, igual es que no me deja las dos cosas a la vez. ¿Continúo? Aunque sea Continúa, sin verme. continúa sin... Sí. Bien. Bueno, pues en nuestros días, bueno, no son pocos los humanos que sienten, como sabemos, una gran atracción por el medio acuático, ¿no? Y por la vida que se desarrolla en él, como es el caso, pues, desde los científicos a los deportistas, los naturalistas, etcétera, ¿no? El ser humano, por otra parte, sabemos que es un mamífero con siento terrestre, pues es un excelente nadador y tiene una notable capacidad para el buceo, o, bueno, o al menos tiene el potencial para serlo. De hecho, ¿quién nos ha sorprendido alguna vez comprobando la rapidez en la que los bebés aprenden a nadar, a veces incluso antes que a caminar, u observando ese ancestral reflejo de inmersión? Es igualmente también sorprendente el caso de algunas poblaciones asiáticas cuya vida gira en torno a los ambientes acuáticos, de los que tienen conocimientos excepcionales. Tal es el caso, por poner algunos ejemplos, los Moken, los Oran Laut o incluso los Samabayaos, ¿no? Conocidos como los gitanos del mar. Lo cierto es que la necesidad de consumir agua diariamente es un hecho que nos unifica a todos los humanos, ¿no? Tanto del pasado como del presente, y a pesar de ello, tradicionalmente, desde una perspectiva evolutiva, los científicos han dirigido sus esfuerzos no tanto a investigar el papel del agua, sino el de la alimentación. Y se hacen preguntas sobre qué comían nuestros antepasados, cómo obtenían los alimentos o cómo ha ido evolucionando la dieta. Sin embargo, el agua es igualmente un elemento indispensable en nuestro día a día. El significado que como fuerza moldeadora de nuestra evolución pudo haber tenido se puede intuir, por ejemplo, contemplando el comportamiento de muchas especies de primates no humanos, como grupos más próximos a nosotros, en la naturaleza, como lo que están viendo ahora en la diapositiva, los papiones del Okavango y otros muchos ejemplos de primates cuya relación con el agua pues es bastante estrecha. En estos ambientes acuáticos, pues hemos visto estos primates cómo se bañan, cómo nadan, cómo vadean a dos patas en busca de plantas y animales acuáticos, e incluso se sabe que se llegan a sumergir por completo. De hecho, por homología es posible inferir que nuestros ancestros practicaban en el agua comportamientos al menos semejantes al de estos grupos tan próximos, y que su dependencia de este elemento no siempre abundante, como iremos comentando, pues pudo haber condicionado nuestro destino como especie. Y ni qué decir tiene cuando pudimos o cuando descubrimos las posibilidades que ofrecían los medios acuáticos para el desplazamiento en largas distancias. Nuestros antepasados, al contrario que los simios del Mioceno, ya no vivían en las profundidades del dosel del bosque. Estamos en un tiempo que ronda los 7 millones de años, donde algunos autores sitúan el origen de nuestro linaje, y es una época de cambios climáticos significativos. Los desiertos, por ejemplo, aparecen en antiguas zonas verdosas, y los ambientes abiertos y herbáceos pues son los que empiezan a dominar las grandes áreas donde vivían estos primeros antepasados. En la imagen de la pantalla tienen a una de las especies más antiguas, en principio adscrita a nuestro linaje, que es el Sahelanthropus chadensis, que vivió en un periodo
que pudo ir entre los 7 y los 6 millones de años. En esta especie se conoce fundamentalmente un cráneo, algunos otros restos más pequeñitos, y de donde se recuperaron estos restos del yacimiento también se recuperaron otra serie de fósiles, tanto de plantas como de animales, que nos permitieron llevar a cabo la reconstrucción paleoecológica, que para empezar nos dice que, al contrario de lo que se pensaba hace mucho tiempo, pues esta especie no vivió en un ambiente de sabana, sino que se sitúa en un ambiente perilacustre, entre lo que era el antiguo paleolago Megachad y el desierto. Pues bien, a partir de una serie de evidencias geológicas, así como la presencia, como he dicho, de fósiles de otras especies, por ejemplo, peces, por ejemplo, anfibios, también se han encontrado restos de cocodrilos, hipopótamos, etcétera, y otras especies también vegetales que se han recuperado en forma de fósiles, como diatomeas, los restos de plantas pantanosas. Bueno, pues podemos atestiguar que en estos antiguos hábitats, donde vivían estas primeras especies de nuestro linaje, pues había agua dulce, agua que estaba bien oxigenada, y que posiblemente llevaba a que este hominino pues consumiera vegetación acuática, la que tenía disponible, como por ejemplo los juncos eran muy típicos. Además, también se han recuperado, por ejemplo, fósiles de monos y de otros mamíferos arbóreos, que también nos hablan de la existencia de bosques en donde a buen seguro esta especie, Sahelanthropus, se alimentaba también de los frutos que recolectaba. Si damos un salto hacia adelante en el tiempo, nos situamos en el torno de los 4 millones de años, en el este de África vivió una especie, con un mosaico de caracteres, que caminaba bípedamente en el suelo, pero aún conservaba actitudes para trepar a los árboles. Se conoce con el nombre de Ardipithecus ramidus. Pues igualmente en esta especie, el estudio paleoecológico del yacimiento revela que ocupó hábitats de tipo bosque ribereño o bosques que tenían praderas que estaban bien hidratadas por aguas subterráneas. En realidad no sabemos en qué grado explotarían los sistemas acuáticos, ¿no? Pero como hemos visto anteriormente, haciendo una inferencia, observando a los actuales miembros del grupo de primates, bueno, pues podemos intuir que pudiera ser una actividad bastante importante. Los australopithecus, un género mucho más conocido y representado por varias especies, forman un grupo de especies, valga la redundancia, sociales, que caminaron erguidas y practicaban una especie de bipedismo facultativo. No era exactamente como el nuestro, era un poco más arcaico, pero bueno, no deja de ser un bipedismo. Y que ocupaban hábitats en los que el agua, a buen seguro, pues también estaba presente en alguna de sus formas, lagos, ríos, charcas, etc. También sabemos, por los restos que se han recuperado fósiles, que vivían cerca de los árboles, lo que les proporcionaba, sin ninguna duda, pues protección, les proporcionaba también refugio y a buen seguro también alimento. Precisamente, la atracción de los australopithecus por este tipo de ambientes se debía seguramente a que representaba una fuente de alimentos bastante importante, particularmente en lo que a frutas se refiere. De hecho, existen una serie de estudios sobre desgaste dental, isótopos estables, que ha aportado información sobre la dieta de los australopitecinos. Fundamentalmente dicen estos estudios que se trataba de alimentos blandos, al contrario de lo que se pensaba hace mucho tiempo, que se hablaba de hojas y frutos secos, que hoy consideran que en realidad era ese último tipo de dieta algo como una dieta de último recurso, es decir, cuando no había otra cosa de la que alimentarse. En el caso de los parántropos representa un grado de experimentación evolutiva de nuestro linaje durante un periodo del tiempo en el que los bosques en el continente africano se estaban reduciendo y se expandía la sabana como consecuencia del cambio climático que tuvo lugar en el entorno de los 2,8 millones de años, lo que implicó una extensión de la sequía en las regiones tropicales de África. Bueno, pues más del 95% de los yacimientos donde se han encontrado parántropos indican la presencia de agua. Los especios abiertos con árboles eran lo característico, mientras que los paisajes con árboles pues prácticamente no se registraban.
Si seguimos avanzando en el tiempo, los yacimientos donde encontramos restos fósiles de las primeras formas adscritas al género Homo evidencian igualmente su preferencia por los paisajes arbolados y su dependencia también por los lugares próximos al agua. Pero a la vez también sabemos que este género, las primeras especies de este género, ya se empezaban a mover habitualmente por los espacios abiertos. Posiblemente ya se aventuraran con toda seguridad en busca de agua y en busca de alimentos, lejos de sus refugios y de fuentes de agua conocidas, lo que podría ser reflejo que esta especie ya presentaba una mayor movilidad, una mayor capacidad para moverse, y además seguramente ya tendrían el conocimiento de sus capacidades para poder regresar con relativa facilidad al punto de partida. Ese cambio climático al que hacía referencia en su momento progresivamente hizo que se fueran reduciendo las áreas de las tierras húmedas, con cada vez estas tenían un comportamiento más estacional, y estas limitaciones temporales de agua podrían haber intensificado la presión de selección a favor de aquellas adaptaciones que mejorasen la supervivencia ante las nuevas condiciones. Por ejemplo, unas extremidades inferiores más alargadas que permitieran un movimiento rápido a lo largo de los espacios. Por otro lado, en los ambientes cada vez más abiertos y sin árboles, pues los refugios rocosos se convirtieron en algo fundamental para la supervivencia. En estas condiciones, la verdad que no resulta, aunque sea un poco colateral lo que voy a decir ahora, pues no es sorprendente que las primeras herramientas tengan dataciones que coinciden con ese evento de gran sequía en el continente africano. El uso de herramientas está también a su vez vinculado a un cambio, como saben ustedes, un cambio en la dieta con la inclusión de carne y de grasas animales. De hecho, las herramientas abrieron un nuevo nicho al que hasta ahora no tenían acceso solo con los dientes. Y algunos autores consideran que eso pudo ser decisivo para convertirnos en humanos. Entre 1,8 y 1,6 millones de años se produce un segundo evento climático adverso. El clima en África se vuelve aún más seco y se vuelve aún más variable. Las fuentes de agua se vuelven más dispersas y los espacios más abiertos, produciéndose importantes cambios en la fauna. Bueno, pues en ese momento entra en escena una nueva especie que evoluciona a partir de alguna de las formas anteriores, que son los Homorgaster. Homorgaster ya tenía un cuerpo de mayor tamaño y eso tiene importantes implicaciones ecológicas. En coste energético es más eficiente tener unas extremidades inferiores alargadas. De hecho, algunos estudios, comparándolo, por ejemplo, con la morfología, con las proporciones de un australopiteco, pues han estimado que los Homorgaster tendrían un ahorro energético de en torno a un 50% respecto a esos australopitecinos. Los miembros inferiores largos también reducen el coste energético de la carrera y por lo tanto, y en resumen, como conclusión, se mejoró mucho a partir de ese momento la habilidad para cubrir mucho más espacio en un día que las especies predecesoras. Bien, pues todos estos homininos, esos Homorgaster, se movían entre las diferentes fuentes de agua durante el ciclo anual. Eso a su vez les ofrecía nuevas alternativas alimentarias, encontraban nuevos tipos de alimentos y a su vez y también, insistiendo en este tema, sometía a las poblaciones a presiones selectivas que favorecían a la vez cualquier tipo de innovación genética que promoviera la mejora de la movilidad. Esa movilidad, por otra parte, seguramente les permitió encontrar animales recién muertos, simplemente observando el vuelo de los buitres, y el tamaño ya relativamente grande de los grupos humanos haría relativamente fácil poder competir con estos y otros carroñeros. Esta especie Homorgaster es una de las primeras, por lo menos de la que más evidencias hay, que salió, a lo mejor otras anteriores es posible que también, pero de esta tenemos clara evidencia que salió fuera del continente africano, posiblemente motivado por esas presiones del clima cada vez más adverso en el continente africano, y se dirige hacia el este, hacia Asia.
Vale. Y en Asia, estas poblaciones de Homo ergaster evolucionan con el paso del tiempo, desarrollan caracteres que sean propios y dará lugar a una nueva especie que se conoce con el nombre de Homo erectus. Los Homo erectus los encontramos, como digo, tanto en la parte continental de Asia, en yacimientos de la actual China, como en el sudeste asiático. Precisamente ahí, por el tema que nos trae, es donde voy a pararme. Los Homo erectus entraron probablemente en Java en un momento en el que el nivel del mar pues había descendido, como se refleja en la diapositiva, y posiblemente ni siquiera hubiera hecho necesario ningún tipo de navegación y podrían haber entrado perfectamente por una vía terrestre. En la isla de Java se conocen varios yacimientos donde se han recuperado diferentes épocas restos de Homo erectus, y quizá uno de los más conocidos, donde se han hecho más estudios paleoecológicos, sea el yacimiento de Trinil. El yacimiento de Trinil fue ocupado al menos desde hace 1,5 millones de años, y junto con los restos de este hominino se han recuperado cientos de restos de animales acuáticos, incluidos mamíferos, lo que nos está revelando una clara conexión con el medio acuático de estas especies. Suponemos que los Homo erectus, por los estudios que se han hecho, pues vivían próximos a las orillas de los ríos, de lagos, de zonas pantanosas boscosas, y se cree que realmente posiblemente hubiera una menor influencia marina. Aquí tengo una especie de imagen que podía recrear aquel momento, en ese entorno de los 1,5 millones de años, en el yacimiento de Trinil. De hecho, hay quien opina que los erectus posiblemente pudieron sufrir una especie de estrés en este tipo de ambientes tan boscosos, tan húmedos y cálidos, y que quizá tratarían de buscar algún tipo de solución para su supervivencia, como puede ser la dispersión. La dispersión fuera de Java, pues esto ya suponía enfrentarse a mar abierto, algo que no tenemos anteriormente evidencia que haya hecho ningún otro primate, ni ningún antepasado de estos Homo erectus, pero esta especie parece ser que sí. De hecho, sabemos que llegaron a la isla de Flores, ahí señalada con una flecha roja. Algunos autores, bueno, pues apuntan a que quizá fue simplemente por una navegación accidental, o incluso se apunta a la posibilidad de un tsunami. Bueno, pues pudo haber hecho que estos Homo erectus llegaran a la isla de Java, y con el paso del tiempo, bajo esas condiciones de insularidad, evolucionaron hacia unas formas pequeñas, un enanismo insular. Si regresamos a Europa y nos vamos al último millón de años, bueno, pues en ese momento en Europa hay una importante alternancia de ciclos cálidos y de ciclos fríos. Es el comienzo de las glaciaciones en el hemisferio norte, lo que dio lugar a la desertificación de muchas áreas del planeta y también conllevó la extinción de muchas especies. En ese momento en Europa tenemos una de las especies más emblemáticas de nuestro linaje, que es el hombre de Neandertal, que normalmente lo asociamos a momentos fríos, a momentos de glaciaciones, donde buscaban refugios en el interior de las cuevas, pero esto no siempre fue así. También vivieron momentos mucho más amables, mucho más favorables, y en esa época se constatan el mayor número de yacimientos de estas poblaciones de Neandertal en el suroeste del continente europeo. Normalmente se encontraban estos yacimientos cerca de grandes ríos o en zonas costeras. Por lo tanto, no es difícil intuir que los ambientes acuáticos, tanto de costa como de interior, fueron importantes para la supervivencia. Y por poner algunos ejemplos donde podemos ver que esos ecosistemas pues, ofrecieron a los neandertales la posibilidad, lógicamente, de explotar los recursos propios de esos ambientes. Hay un yacimiento en el Cáucaso, el yacimiento de Kudaro, donde se han encontrado evidencias indirectas de que los neandertales consumían salmón. Y también, por ejemplo, que en esos ambientes se les proveía de elementos que podían utilizar para la fábrica de herramientas e incluso para la elaboración de adornos corporales y para la identificación
o elementos de identificación personal como eran las conchas. O por ejemplo, en la cueva italiana de la Grotta dei Mosterini se ha puesto de manifiesto que los neandertales hace aproximadamente 90.000 años pues recogían moluscos para transformarlos en herramientas. De hecho, se cree que incluso se sumergían, como comentaré ahora dentro de un momentito, se sumergían varios metros para seleccionar almejas. Incluso también se cree que recogían piedra pómez submarina que utilizaban como herramienta de abrasión, algo que posteriormente en el Paleolítico Superior era algo muy habitual entre los Homo sapiens. Una prueba de esta capacidad de sumergirse en las aguas a importantes profundidades de los neandertales es que se ha visto que algunos individuos sufrían lo que se conoce como oído de surfista, una dolencia que, en el que algún hueso del canal auditivo crece en exceso, se forma una serie de exóstosis como resultado de un contacto reiterado con el agua fría y el viento. Y esta patología pues es relativamente habitual entre los que actualmente practican deportes acuáticos. El origen de Homo sapiens, de nuestra especie, es algo, el origen africano de nuestra especie es algo que es prácticamente universalmente aceptado, aunque precisamente en estos momentos se debate apasionadamente este origen, siendo el principal problema la escasez de fósiles de este momento de nuestra evolución. Bueno, pues cuando nuestra especie irrumpe en escena, el planeta se puede decir que entraba en una etapa glacial, ¿no? El clima en África era un mosaico complejo, regionalmente muy variable, y África es más fría y más árida en aquel momento, y la superficie de los desiertos también había aumentado significativamente, de manera que los recursos hídricos se puede considerar que eran muy escasos y estaban muy dispersos, ¿no? Los primeros humanos africanos pues, suelen estar asociados a este tipo de contextos semiáridos o subhúmedos, que también se desconoce. Por otra parte, el aspecto físico que tenían un aspecto esbelto, longilíneo, lo cual resultaba muy ventajoso en la disipación eficaz del calor mediante la transpiración, lo cual facilitaba los largos desplazamientos que tenían que realizar en busca de agua y alimentos. Los ríos, los lagos, los humedales o también las costas eran un objetivo de interés para estos primeros humanos, tanto para satisfacer sus propias necesidades hídricas como de alimento, puesto que estos lugares eran importantes reservorios que, en los tiempos en los que había escasez de agua, concentraban sus potenciales presas de caza. Los ambientes acuáticos también a su vez habían sido estratégicos en la expansión geográfica y posiblemente en algún momento incluso trampas cuando había esos momentos de recesión geográfica donde esas poblaciones de sapiens quedaban atados en los escasos lugares en los que aún se mantenía el agua. De hecho, se cree que solo unos miles, o hay algunos autores que consideran que solo unos miles de humanos sobrevivieron a estas condiciones, y esta sería una posible razón que podría explicar, al menos en parte, la baja diversidad genética que mostramos los humanos actuales. Bien, aunque es posible que haya habido algún intento de salida de nuestra especie fuera del continente africano anterior a los 70.000 años, normalmente se habla de la cifra de 70.000 años como aquella en la que ese relativo pequeño grupo de exploradores que salen fuera del continente africano tiene éxito suficiente para que sus descendientes hayan llegado hasta nuestros días, se hayan dispersado por todo el planeta y han llegado hasta nuestros días. La salida del continente africano se cree que tuvo lugar por el estrecho de las Lágrimas, en la Puerta de las Lágrimas, el estrecho Bab el-Mandeb, y desde África ha continuado por toda la península arábiga. Claro, si pensamos en la península arábiga como es en la actualidad, sabemos que es un lugar, Omán, Yemen, son lugares inhóspitos
tremendamente secos. Pero si yo les enseño estas imágenes y les digo que esto es Omán, pues alguno a lo mejor se quedará sorprendido. Y es que precisamente en Omán, cada año los monzones convierten esa zona de Arabia, de la península arábiga, en un verde oasis, porque Omán se encuentra justo en el borde de la región monzónica del Océano Índico, ¿vale? Por otra parte, también es posible que la presencia de lo que se llaman acuíferos costeros, que son reservorios de agua dulce subterránea, y que actualmente, por la diferente disposición de la línea de costa, estarían debajo del mar, pero en aquel momento es muy posible que estuvieran a disposición de los seres vivos, pues había una serie de manantiales que aportaban agua dulce, lo cual podría haber facilitado el camino. ¿En qué momento llegó nuestra especie al continente australiano? Pues no es ni mucho menos una cuestión cerrada, ha sido y sigue siendo muy debatida. El problema fundamental, pues como en otras muchas ocasiones, es la ausencia de fósiles humanos en gran parte de estos yacimientos. Las dataciones arqueológicas parecen situar la llegada de los Homo sapiens a Australia alrededor de hace 50.000 años. Es el momento en el que se produce la colonización inicial de este continente, que por cierto en aquella época Australia, Nueva Guinea y Tasmania estaban conectadas en una sola masa de tierra, que es lo que se conoce como la plataforma de Saúl. En cualquier caso, la distancia desde Asia era por lo menos de unos 100 kilómetros, por lo tanto los primeros que pisaron las tierras australianas por fuerza tenían que tener conocimientos sobre las técnicas de construcción de balsas y conocimientos náuticos. En Nueva Gales del Sur, seguimos en Australia, en los lagos de Bulandra destaca el conocido lago Mungo, en donde se han encontrado algunas de las evidencias más antiguas, óseas más antiguas de fósiles de los primeros australianos, y por ello resultan clave para entender la llegada del hombre a Australia. Algunos de los primeros australianos vivieron a orillas de estos lagos, hoy todos por supuesto desecados, donde además se han descubierto antiguos hogares y también se han encontrado algunos acúmulos de conchas que se conocen con el nombre de Miden, entremezcladas con herramientas que permitieron establecer patrones de subsistencia relacionados con el aprovisionamiento marítimo de pesca y de moluscos. La entrada en Europa de los humanos modernos se ha considerado como un acontecimiento que ocurrió más tarde de lo que cabría esperar, lo que no está claro a qué pudo ser debido, si fue por condiciones climáticas más desfavorables de esta fría Europa del momento, en contraste, por ejemplo, con el centro y el sur de Asia, mucho más templado y cálido, o también quizá la barrera que pudieron representar los ocupantes de Europa en aquel momento, que eran los neandertales. Existen al menos dos potenciales vías de entrada por vía marítima desde el norte de África al continente europeo, la de el estrecho de Sicilia y la del estrecho de Gibraltar. Y aunque no se puede decir que no fueran esas vías, parece menos probables que las rutas terrestres, que también por supuesto eran posibles en aquel momento. Y dentro de las rutas terrestres, bueno, pues hay varias opciones, el Egeo, a través del Cáucaso, etcétera. Los ríos también fueron fundamentales en la dispersión europea de nuestra especie. Ahí les he marcado el río Danubio, el segundo río más largo del continente, que tiene casi 3.000 kilómetros. Bueno, pues hace 40.000 años había representado una gran autopista, se conoce con el nombre del Corredor del Danubio, para dirigirse hacia el oeste, dando comienzo a ese periodo que es el Auriñaciense, donde se caracteriza por el dominio de las técnicas para la fabricación de esas famosas figurillas, que son las Venus paleolíticas, y también instrumentos musicales con huesos de animales. Y ya por último, hace aproximadamente unos 80.000 años, tuvo su apogeo
el último periodo glacial, hasta hace unos 20.000 años, donde casi toda América del Norte estaba envuelta en un enorme manto de hielo de hasta 3 kilómetros de profundidad. Bueno, pues existen varios modelos que a lo largo del tiempo han tratado de explicar la primera llegada del hombre moderno a América. La más aceptada explica una llegada desde Asia a través del estrecho de Bering que pudo ocurrir en un entorno entre los 16 y 18.000 años. Durante la última etapa glaciar, la concentración de hielo en los polos había hecho descender el nivel de los océanos, aproximadamente se estima unos 120 metros, y eso permitió la creación de una serie de conexiones en varios puntos del planeta. Ese descenso de las aguas pudo haber dejado un amplio territorio que hablan incluso de hasta 1.500 kilómetros que unió Siberia y Alaska desde hace unos 40.000 años. Bueno, pues fíjense, en el sur de Chile hay un yacimiento muy famoso, muy conocido, que es el yacimiento de Monteverde. Ese yacimiento está datado en 14.600 años, lo que supondría que desde esa entrada por el norte de América, los humanos hicieron un recorrido de norte a sur de todo el continente americano en aproximadamente unos 1.500, 2.000 años. Un movimiento demasiado rápido. En realidad no se sabe con certeza si esas personas que llegaron a Monteverde lo hicieron por una ruta interior o costera. Lo que sí está claro por las evidencias que se han encontrado es que estaban acostumbrados a explotar los recursos costeros. Se trata de una zona costera, el yacimiento de Monteverde está en una zona costera muy próximo a grandes bosques, donde se piensa que recolectaban hierbas y frutos, pero también tenemos evidencias que nos dice que viajaban al mar y traían sal, traían algas, incluso mariscos. Bien, pues la datación del yacimiento de Monteverde sugiere a los investigadores un movimiento muy rápido de dispersión que podría entenderse si esos humanos hubieran seguido la costa occidental americana, como se señala en la diapositiva. Actualmente, los rastros de ese movimiento, de esas vías, nuevamente por el cambio del nivel de las aguas, estarían ocultas bajo el mar, lo que explica que no hayan aparecido restos óseos arqueológicos. Bueno, que no hayan aparecido mucho, porque el desarrollo de la arqueología submarina en esas zonas ya ha puesto de manifiesto estas evidencias de este tipo de desplazamiento. Bueno, lo cierto es que cabe pensar que fueran varios los grupos de personas que viajaban a lo largo de la costa del Pacífico y en su desplazamiento podrían haberse servido nuevamente de los recursos marinos e igualmente también cabe la posibilidad de que hubieran explotado los recursos de las aguas interiores, de los cientos de cuencas fluviales que descienden hasta el mar, de la larga cadena montañosa que existe entre Alaska y Tierra de Fuego. De hecho, ya para terminar, es muy interesante también lo que se conoce como la Kelp Highway Hypothesis, que es la hipótesis de la autopista de las algas marinas, en la que se propone que los ecosistemas de bosques de algas marinas pudieron haber favorecido el movimiento de estos nómadas marítimos desde Asia a las Américas a finales del Pleistoceno. Los bosques de kelp, que también se conocen como kelpos, se sabe que crecen en aguas frías, cercanas a la costa, y ofrecen algunos de los ambientes más productivos de la Tierra. Es un hábitat que sustenta una diversidad de organismos marinos muy amplia y que podría haber facilitado este desplazamiento. Y con esto pues quedo a su disposición para cualquier pregunta, reiterando mis disculpas por no haber podido conectar la cámara, que creo que cuando quite la presentación pues sí que volveré a estar presente. Ahí.